¿Te has imaginado alguna vez cómo sería si alguien con una inmensa fortuna decidiera vivir la vida de una persona común para entender lo que realmente sucede en su empresa? Pues hoy te contaré una historia que te dejará pensando. Una joven millonaria hereda una empresa gigantesca tras el fallecimiento de su padre, un magnate conocido por su ética laboral y valores intachables. Sin embargo, lo que ella encontró al hacerse pasar por una simple secretaria fue completamente inesperado, y su experiencia cambió no solo su vida, sino también la de todos los empleados de la compañía. Así que quédate hasta el final para conocer todos los detalles impactantes de esta historia. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal Victoria Suprema. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides darle like, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Crees que los líderes de las empresas deberían vivir las experiencias de sus empleados para entender sus problemas reales? Déjame tu opinión, porque esta historia dará mucho de qué hablar. La historia comienza con Lucía, una joven de 28 años cuya vida parecía perfecta a los ojos de todos. Había estudiado en las mejores universidades, viajado por el mundo y crecido rodeada de lujos. Sin embargo, la repentina muerte de su padre, dueño de una de las empresas más grandes del país, la dejó con una responsabilidad para la que no se sentía preparada. Lucía era la única heredera, y aunque había sido criada para tomar eventualmente las riendas de la compañía, nunca había trabajado allí ni sabía cómo era la dinámica diaria. Pero había algo que la inquietaba profundamente. Durante los últimos meses de vida de su padre, él mencionó varias veces su preocupación por cómo se estaban manejando las cosas en la empresa. Decidida a honrar el legado de su padre y asegurarse de que sus empleados fueran tratados con justicia, Lucía ideó un plan audaz. En lugar de asumir inmediatamente su papel como directora, decidió ingresar a la empresa como una empleada común y corriente. Cambió su apariencia, usó un nombre ficticio y se presentó como candidata para un puesto de secretaria. Por supuesto, solo unas pocas personas de confianza dentro de la compañía sabían la verdad. Lucía empezó su primer día como secretaria en uno de los departamentos más grandes de la empresa. Desde el principio, se dio cuenta de que las cosas no eran como ella imaginaba. Los empleados estaban constantemente estresados, las jornadas laborales parecían interminables y la comunicación entre los jefes y el personal era casi inexistente. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la actitud de algunos de los gerentes. Había un ambiente de favoritismo, desprecio y falta de empatía hacia los empleados, algo completamente opuesto a los valores que su padre había inculcado en la empresa. Una de las primeras situaciones que la impactó ocurrió con una compañera llamada María. María era una madre soltera que trabajaba duro para mantener a sus 2 hijos. Un día, tuvo que salir antes del trabajo porque uno de sus hijos se enfermó gravemente. El gerente, lejos de mostrar comprensión, la humilló frente a todos y le descontó el día completo de su salario, a pesar de que ella había cumplido con sus tareas principales. Lucía se sintió impotente al ver esta escena, pero sabía que debía mantener su identidad en secreto para poder recopilar más información y entender completamente la cultura de la empresa. Otro incidente que la marcó fue el trato hacia los nuevos empleados. Un joven recién contratado llamado Diego mostró mucho entusiasmo por aprender y crecer en la compañía. Sin embargo, su supervisor inmediato lo utilizaba para tareas que no tenían nada que ver con su puesto, como hacer mandados personales o quedarse horas extra sin ninguna compensación. Lucía observaba todo esto en silencio,
cada vez más consciente de que la cultura empresarial estaba lejos de ser lo que su padre había imaginado. Conforme pasaron las semanas, Lucía empezó a construir relaciones con algunos de los empleados. Escuchó sus historias, sus preocupaciones y sus frustraciones. Muchos de ellos le contaron que, aunque amaban su trabajo, sentían que no eran valorados ni respetados. Algunos incluso mencionaron que consideraban renunciar, pero no podían hacerlo porque necesitaban el dinero para mantener a sus familias. Lucía tomó nota de todo, sintiéndose cada vez más comprometida con la idea de cambiar las cosas desde adentro. En una ocasión, durante una reunión del equipo, uno de los gerentes hizo un comentario despectivo sobre los empleados de menor rango, llamándolos reemplazables y diciendo que eran un gasto innecesario para la empresa. Lucía tuvo que contenerse para no reaccionar, pero ese momento fue un punto de quiebre para ella. Decidió que no solo necesitaba entender los problemas, sino también empezar a actuar. ¿Cómo lo hizo? Esa parte te la contaré más adelante. Es interesante pensar en cuántas veces asumimos que las cosas funcionan bien solo porque no vemos lo que ocurre detrás de escena. Lucía estaba experimentando en carne propia las dificultades que enfrentan los empleados diariamente, algo que jamás habría imaginado desde su posición privilegiada como heredera. Su decisión de bajar al nivel más básico de la empresa no solo le estaba dando una perspectiva única, sino que también estaba fortaleciendo su determinación de hacer cambios significativos. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Lucía? ¿Te atreverías a tomar una decisión tan radical para entender lo que realmente sucede en tu entorno laboral? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esta historia apenas comienza. Y recuerda, si te está gustando este video, dale like y suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta. Durante los meses que siguieron, Lucía comenzó a recopilar información más detallada sobre los problemas estructurales de la empresa. Cada día se enfrentaba a situaciones que la dejaban asombrada por la falta de humanidad en algunos niveles de la organización. Pero también descubrió algo inesperado. Muchos empleados, a pesar de las dificultades, estaban profundamente comprometidos con su trabajo. Este contraste la inspiró a creer que había esperanza para la compañía, siempre y cuando se realizaran los cambios necesarios. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos para su jefe, un gerente del área de recursos humanos, Lucía presenció una conversación que confirmó muchas de sus sospechas. Este gerente, llamado Javier, hablaba abiertamente con otro colega sobre cómo manipular las evaluaciones de desempeño para justificar despidos injustificados. Se referían a los empleados como números, no como personas, y hablaban de maximizar ganancias a expensas del bienestar laboral. Lucía sintió un nudo en el estómago al escuchar estas palabras, pero sabía que no podía revelar aún su verdadera identidad. Lucía también se dio cuenta de que los problemas no eran solo internos. La relación con los clientes, algo que su padre siempre había priorizado, estaba deteriorándose rápidamente. Durante una reunión con un proveedor clave, un alto ejecutivo trató de imponer condiciones poco razonables, dejando claro que veía a los socios de la empresa como simples herramientas para maximizar ganancias. Esta mentalidad no solo iba en contra de los principios éticos de su padre, sino que también representaba un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. A pesar de las dificultades, Lucía encontró momentos de esperanza al conectar con empleados como Carmen, una trabajadora veterana con más de 20 años en la empresa. Carmen era conocida por su dedicación y su capacidad para motivar a los demás,
incluso en los días más difíciles. En una conversación durante el almuerzo, Carmen le contó a Lucía cómo, en los primeros años, la empresa era un lugar donde todos se sentían valorados y respetados. Tu padre siempre decía que una empresa es tan fuerte como la gente que trabaja en ella, le dijo Carmen con una sonrisa melancólica. Este comentario tocó profundamente a Lucía y reforzó su determinación de honrar el legado de su padre. Lucía sabía que el momento de actuar estaba cerca, pero también entendía que necesitaba una estrategia sólida. Decidió enfocarse en 3 áreas clave: mejorar la comunicación entre los niveles jerárquicos, crear un ambiente laboral más inclusivo y garantizar que los valores originales de la empresa se integraran en todas las operaciones. Pero antes de implementar cualquier cambio, debía confrontar a las personas que estaban perpetuando los problemas. Una oportunidad se presentó cuando Javier, el gerente de recursos humanos, comenzó a sospechar de Lucía. Notó que ella hacía demasiadas preguntas y parecía estar más interesada en los problemas de la empresa que en sus tareas como secretaria. Un día, en un intento de intimidarla, Javier la llamó a su oficina y le preguntó directamente por qué estaba tan interesada en asuntos que no le correspondían. Lucía, manteniendo la calma, respondió que solo quería entender mejor la cultura de la empresa para hacer bien su trabajo. Pero este incidente le dejó claro que debía actuar pronto, antes de que su identidad fuera descubierta. Mientras tanto, Lucía continuaba observando y documentando todo. Descubrió que muchos empleados trabajaban horas extras sin compensación, un problema que estaba afectando gravemente su moral y su bienestar. También notó que los programas de capacitación, que solían ser una prioridad en la época de su padre, habían sido abandonados por completo. Esto no solo perjudicaba el desarrollo profesional de los empleados, sino que también limitaba la capacidad de la empresa para innovar y mantenerse competitiva. Un día, durante una reunión de equipo, Lucía decidió tomar un pequeño riesgo. En lugar de quedarse en silencio, como solía hacer, propuso una idea para mejorar la eficiencia del departamento. Aunque algunos de sus compañeros la miraron con escepticismo, otros mostraron interés y agradecieron su iniciativa. Este fue un momento crucial para Lucía, ya que le demostró que incluso los cambios más pequeños podían tener un impacto positivo si se implementaban con la mentalidad adecuada. Pero no todo fue fácil. En una ocasión, uno de los empleados se acercó a Lucía para pedirle consejo sobre cómo manejar un problema con su jefe. Lucía sintió una gran responsabilidad, pero también se dio cuenta de que su posición como secretaria limitaba lo que podía hacer. Esto la llevó a reflexionar sobre el alcance de su plan y la necesidad de revelarse como la heredera en algún momento. Sin embargo, aún no se sentía lista. Sabía que, una vez que lo hiciera, perdería la oportunidad de seguir recopilando información desde adentro. La experiencia estaba siendo transformadora para Lucía, no solo como futura líder, sino también como persona. Aprendió a valorar el trabajo duro y a reconocer las pequeñas victorias diarias que muchas veces pasan desapercibidas desde la cima de la jerarquía. También entendió que liderar no se trata solo de tomar decisiones estratégicas, sino de conectar con las personas y crear un ambiente donde todos se sientan parte de algo más grande. A medida que los días pasaban, Lucía se daba cuenta de que el tiempo para actuar estaba llegando a su fin. La presión en el ambiente crecía, y algunos empleados empezaban a sospechar que ella no era solo una secretaria común. Sin embargo, antes de tomar su próxima gran decisión, necesitaba asegurarse de que tenía toda la información necesaria para abordar los problemas de raíz. Y lo más importante,
Debía encontrar la manera de inspirar a los empleados para que creyeran en su visión de cambio. ¿Te imaginas lo que hará Lucía en su siguiente paso? ¿Será capaz de transformar la empresa y recuperar los valores que su padre tanto defendía? Quédate conmigo, porque lo más impactante de esta historia aún está por venir. El momento decisivo llegó cuando Lucía decidió que ya era hora de revelar su verdadera identidad. Sabía que, si seguía ocultándose, sería imposible implementar los cambios que tanto necesitaba la empresa. Pero también entendía que su revelación debía ser cuidadosamente planeada para causar el impacto necesario. Después de semanas de preparación, Lucía convocó a una reunión general en la que asistirían empleados de todos los niveles, desde los operarios hasta los altos ejecutivos. La reunión fue anunciada como una sesión especial para discutir el futuro de la compañía, lo que generó curiosidad y nerviosismo entre los empleados. Nadie entendía por qué una simple secretaria había sido designada para organizar un evento tan importante. Cuando llegó el día, Lucía se presentó en el auditorio principal, un lugar que su padre había usado muchas veces para hablar con los empleados. Vestía un elegante traje que reflejaba su posición como la heredera de la empresa y, aunque estaba nerviosa, su determinación era más fuerte que nunca. Cuando Lucía tomó el micrófono, el silencio en la sala era absoluto. Comenzó agradeciendo a todos los empleados por su trabajo y dedicación, enfatizando que sin ellos, la empresa no sería lo que es hoy. Luego, respiró profundamente y reveló su identidad, explicando que había trabajado de incógnito como secretaria para entender de primera mano los desafíos que enfrentaban. Las miradas de asombro y murmullos llenaron el auditorio. Algunos empleados no podían creer que la joven que había compartido con ellos sus almuerzos y escuchado sus preocupaciones era en realidad la dueña de la empresa. Lucía continuó su discurso, compartiendo algunas de las experiencias que más la habían impactado durante su tiempo como empleada común. Habló de las largas horas de trabajo no remunerado, el trato despectivo de algunos gerentes y la falta de oportunidades de crecimiento profesional. También mencionó las historias de empleados como María y Diego, dejando claro que había aprendido mucho de ellos y que se sentía profundamente comprometida con mejorar sus condiciones laborales. Pero no se limitó a señalar los problemas. Lucía presentó un plan concreto para transformar la cultura de la empresa y recuperar los valores que su padre había defendido durante toda su vida. Entre las medidas propuestas, destacó la implementación de un programa de capacitación para empleados, un sistema de evaluación más justo y transparente, y la creación de un comité interno para fomentar la comunicación entre los distintos niveles de la organización. También anunció que se realizarían auditorías internas para identificar y corregir comportamientos abusivos o poco éticos. El impacto de sus palabras fue inmediato. Muchos empleados sintieron una mezcla de esperanza y escepticismo, pero también admiración por su valentía y humildad al ponerse en su lugar. Sin embargo, no todos reaccionaron de manera positiva. Algunos gerentes, como Javier, estaban visiblemente molestos. Sabían que las nuevas políticas afectarían su poder dentro de la empresa y limitarían su capacidad para actuar de manera arbitraria. Pero Lucía estaba preparada para enfrentar cualquier resistencia. Les dejó claro que su prioridad era el bienestar de los empleados y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Tras la reunión, Lucía se dedicó a implementar las primeras fases de su plan. Una de sus acciones más simbólicas fue reunirse personalmente con empleados de diferentes áreas para escuchar sus sugerencias y preocupaciones. Este gesto, aunque sencillo,
tuvo un impacto profundo en la moral del equipo. Muchos empleados se sintieron escuchados por primera vez en años y comenzaron a creer que el cambio era posible. No todo fue fácil. Hubo momentos en los que Lucía enfrentó críticas y desafíos inesperados. Algunos empleados estaban tan acostumbrados a la antigua cultura de la empresa que les costaba adaptarse a las nuevas políticas. Otros, especialmente aquellos en posiciones de poder, intentaron sabotear sus esfuerzos. Pero Lucía no se dejó intimidar. Cada obstáculo la hizo más fuerte y más decidida a cumplir su misión. Uno de los cambios más significativos que Lucía implementó fue un programa de mentoría, en el que empleados con experiencia podían guiar a los más jóvenes y ayudarles a desarrollar sus habilidades. Este programa no solo fortaleció el sentido de comunidad dentro de la empresa, sino que también mejoró la productividad y la calidad del trabajo. Además, Lucía introdujo beneficios adicionales, como horarios más flexibles y apoyo para el desarrollo profesional, lo que ayudó a retener talento y a atraer nuevos empleados. A medida que pasaban los meses, los resultados comenzaron a hacerse evidentes. La moral de los empleados mejoró significativamente y muchos de ellos expresaron su gratitud a Lucía por escuchar sus voces y actuar en consecuencia. La relación con los clientes también se fortaleció gracias a un enfoque renovado en la ética y la transparencia. Incluso los accionistas, que inicialmente habían dudado de la capacidad de Lucía para liderar, empezaron a ver el impacto positivo de sus decisiones en los resultados financieros de la empresa. Lucía no solo transformó la cultura de la compañía, sino que también cambió como persona. La experiencia de trabajar como secretaria le dio una perspectiva única y le ayudó a comprender que el liderazgo no se trata de imponer decisiones desde arriba, sino de inspirar y empoderar a los demás. Su viaje no estuvo exento de desafíos, pero al final logró honrar el legado de su padre y construir una empresa que reflejaba sus valores más profundos. Esta historia nos deja una poderosa lección. Para liderar con éxito, es necesario escuchar, aprender y actuar con empatía. Lucía demostró que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible generar un cambio positivo si se tiene la valentía y la determinación necesarias. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que más líderes deberían seguir el ejemplo de Lucía? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema para más historias que inspiran y nos hacen reflexionar. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo y recuerda que el cambio comienza con una decisión. Nos vemos en el próximo video.